Estamos hablando de la problemática en salud en este momento en el país, de la aprobación en las próximas horas en el Senado Nacional de esta ley de emergencia sanitaria. Juan Carlos. Exactamente, Cecilia, vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de ley de emergencia sanitaria, bien, de todo lo que tiene que ver en este momento con la salud y obviamente la pandemia con nuestro invitado. Pero antes, vamos a ver este resumen. El Gobierno Nacional y profesionales en salud firmaron un acuerdo, poniendo en pausa el paro médico anunciado tras la aprobación del proyecto de ley de emergencia sanitaria. Departamentales, sindicatos, CODESA, departamentales, para que puedan estar informados del alcance de nuestro petitorio. Desde el Ministerio de Salud destacaron el acuerdo logrado. Sabemos nosotros que debemos tener una legislación que nos permita afrontar de mejor manera reuniones que hemos tenido, las sendas opiniones, cuyo momento ya no es ahora, han dado un fruto, y ese fruto es este acuerdo. Para los galenos aún existen temas pendientes que tratar con las autoridades nacionales. Usted se ha comprometido de que esto iba a marchar bien. Hoy hemos escuchado que las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores, donde él no se compromete, dice que recién va a estudiar el caso cuando va a llegar. Entonces no hay garantía del Poder Legislativo de que pueda cumplir lo que le hemos planteado anoche. Por eso yo en este momento pido que si usted va a ser garante y va a hacer cumplir, porque las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores parece que no se va a cumplir. Es lo que le hemos pedido anoche, la garantía de que eso se iba a cumplir. Así está el tema de salud y esta noche vamos a conversar de esta situación, no solamente de la ley de emergencia sanitaria y este acuerdo que acaba hace algunas horas nada más de ser suscrito, sino también de varios temas relacionados con la salud. Está con nosotros el ministro del área, Jason Ausa, ministro de Salud. Buenas noches, ministro, gracias por estar como siempre en Que No Me Pierda. Y la promoción tampoco Estar en tan prestigioso programa y dirigirme a... Estamos junto a Cecilia Bellido también en la ciudad de Santa Cruz, que enseguida va a hacer las consultas correspondientes. Yo quiero comenzar rápidamente, ministro, con la primera consulta, que es la susceptibilidad que tiene el sector médico, algunos miembros del sector médico. Este acuerdo que tiene usted en sus manos, ¿cómo garantiza que mañana, cuando empiecen a tratar esta ley en la Cámara de Senadores, se efectivice, es decir, se lo aplique? ¿Es una garantía este acuerdo? ¿Va a haber estas modificaciones en el articulado? El gremio médico. ¿Qué pasa? ¿Te imaginas? Para poder Pero las modificaciones en los artículos 17, el artículo 19 y el artículo 28 que han sido observados por el Colegio Médico. ¿Por qué? Porque aparentemente había una confusión en cada uno de los artículos y del proyecto de ley. Se ha mencionado en artículos los cuales establecían que se permitía la contratación de médicos extranjeros. Situación que se sale de la realidad o es una verdad manipulada. Establecido que se mantenía una prohibición a la protesta. Situación también que se ha desvirtuado y nosotros podemos estar tal como lo hemos cada uno de estos artículos y también hemos aceptado las observaciones que se realizará el Colegio Médico para clarificar esto a la libre interpretación. Permítame, ministro, por favor, porque también tenemos consultas desde la ciudad de Santa Cruz en esta temática. Insisto, son 3 artículos en específico que han hecho, Cecilia, que existan modificaciones, una nueva redacción, básicamente, que mañana, recordemos que esta ley de emergencia sanitaria ya ha sido aprobada tal cual en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y mañana se tendrá que retomar esto en la Cámara Alta. Tendría que haber modificaciones al articulado de estos 3, el 17, el 19 y el 28 en específico, para colmar las expectativas relacionadas a estas reuniones previas y todo lo que ha ido sosteniendo el gobierno con el sector médico.
Totalmente, Juan Carlos, porque esta sería la única garantía de que los médicos mantengan este acuerdo, ¿no? Ya nos estaba explicando el ministro en este momento que mañana la firma de este convenio el día de hoy tendría que ser la garantía necesaria para que en la Cámara de Senadores se apruebe tal cual y se modifiquen estos artículos que dejen en tranquilidad a los médicos del país, que sentían de alguna manera cierta... no sé si vale el término, Juan Carlos, pero cierta agresión a su fuente laboral, a lo que están dando en este momento como profesionales en el ámbito de la salud en medio de la pandemia. Recordemos que son ellos quienes están en primera línea, quienes están cuidando al país en su conjunto y tienen que tener y quieren tener, obviamente, como merecen, la seguridad de que no está en riesgo sus fuentes laborales y que tendrán el derecho democrático a la protesta efectivamente garantizado, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir escuchando al ministro Ausa en este momento para que nos explique, Juan Carlos, si efectivamente esto mañana se va a cumplir tal cual está firmado por los médicos y por el Ministerio de Salud. Doctor Ausa, ya hemos solucionado un problemita de audio, así que por favor nos explica. ¿Este convenio se aplica con estas modificaciones? Buenas noches, aprovecho primero para saludarle. ¿Se aplica con estas modificaciones a los 3 artículos? Muy buenas noches, Cecilia. El compromiso que hemos realizado con el Colegio Médico es realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la modificación de cada uno de esos artículos en la ley que no afectan el espíritu mismo de la ley, sino tal vez clarifican lo que persigue la ley para no dar lugar a interpretaciones antojadizas. Tomando en cuenta este acuerdo, ministro, y tomando en cuenta la modificación de estos 3 artículos, ya no habría ningún inconveniente con el sector médico a nivel nacional. Sí, así lo creemos nosotros, a pesar de que ha habido 1 o 2 manifestaciones que no representan el criterio del cuerpo médico como tal, sino representan 2 manifestaciones personales, que lo que nos sorprende es que después de haber estado más de 8, 9 horas en una reunión ayer, desde las 7 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, no recuerdo claramente, hemos llegado a un consenso. La ley, el espíritu de la ley, lo que busca es precautelar la salud del pueblo boliviano, evitar los excesivos cobros que se han realizado. No es admisible que en una clínica donde antes se cobraba 1.500 por día, 2.000 por día, 3.000 por día, de la noche a la mañana haya empezado a cobrarse 15.000 bolivianos o más por día. Entonces, el gremio médico ha coincidido en que debe haber un compromiso con la salud de la población, la salud y el bienestar de la población. Y no podemos dejar esto al libre albedrío de algunas empresas privadas, que aprovechándose de la necesidad de salud de la población han hecho que estos costos se eleven de sobremanera. Todos han coincidido en la necesidad de que existe, tenemos la necesidad de regular esta situación. Y por eso en el primer artículo hemos establecido que para definir esto se emitirá una resolución ministerial en la que se incluye un tarifario básico de internación y el tratamiento médico a efectos de ser usado por los establecimientos privados de otorgación de servicios de salud. Así estaba planteado. Y el Colegio Médico de Bolivia ha planteado que esta situación y esta redacción sea tratada en la reglamentación. Nosotros hemos aceptado cada una de las propuestas que ha hecho el Colegio Médico, y no solamente en este acápite. Por ejemplo, en la lógica de que en una declaración de emergencia sanitaria no puede concebirse la posibilidad de llamar a la suspensión de servicios de salud. Esto no quiere decir que atentemos contra el derecho a la protesta. No se están prohibiendo huelgas, ni jornadas académicas, ni manifestaciones, sino lo que se está prohibiendo es que al momento de realizar la huelga, esto no signifique una suspensión de los servicios de salud que debe brindarse a la población. Por lo que nos dice entonces, ministro,
el Senado, los senadores no tendrían ningún problema en hacer cambios en la redacción de estos artículos. Por eso nos hemos comprometido nosotros a que, manteniendo el espíritu de la ley, podamos clarificar situaciones que le den tranquilidad al gremio médico. Se ha estado manejando la lógica de que este decreto permite la contratación de profesionales extranjeros. Le voy a dar lectura a lo que establecía el artículo 28. El Ministerio de Salud y Deportes, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, podrá simplificar los requisitos y procedimientos para la contratación de personal médico, de enfermería y técnicos en salud, quedando habilitado para contratar profesionales médicos que hubiesen concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero, estudiantes de medicina, incluso médicos jubilados. Esto en una situación de emergencia. Ojalá nunca se dé la situación de que Bolivia entre en una situación tal que se tengan que contratar estudiantes de medicina y volver a convocar a los médicos jubilados. ¿Esa es la redacción final o se ha cambiado esa redacción? Esta era la primera... Se cambió esa redacción. Esto. Entonces, ¿qué aclaraciones se han hecho? El Ministerio de Salud y Deportes podrá abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación de personal profesional y técnicos en salud, egresados y o estudiantes de medicina y médicos jubilados, quedando habilitado para contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero, siempre y cuando no exista la disponibilidad de recursos humanos en el país. Y en otro caso, haya predisposición de los profesionales a prestar los servicios en el Estado. Y esto es lo que incluye... Es decir, se prioriza a los médicos nacionales. Exactamente. Okay. Se prioriza a los médicos nacionales y esto es ante una necesidad tener la oportunidad también de contratar a otros profesionales en caso de que empiece a constituirse en escaso el número de profesionales que deban atender una emergencia sanitaria. Y aquí se ha adjuntado de que la abreviación de plazos y simplificación de requisitos establecidos en el parágrafo 1 del presente artículo solo se aplicará durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Cabe decir que la reglamentación y la ley que estamos planteando busca tener mecanismos y una ley marco que nos permita afrontar de manera efectiva una crisis sanitaria, siempre precautelando ante todo el derecho a la salud del pueblo boliviano, el derecho a su acceso a atención de salud, el derecho a que se controle y se precautele también la economía del pueblo boliviano. Eso es lo que buscamos como Ministerio de Salud, como Estado, y hemos recibido ante las interpretaciones antojadizas, hemos incorporado situaciones que aclaren el verdadero espíritu de cada uno de los articulados. Bien, Cecilia. Doctor, a propósito de esta situación, en las próximas horas, si bien ya hay un acuerdo efectivo entre el Ministerio de Salud y los médicos a nivel país, el Colegio Médico Nacional, en Santa Cruz se confirma un paro de 24 horas de médicos, personal de salud, enfermeras, en general la gente que está obviamente trabajando en el área de salud. Y esto tiene que ver con la exigencia de los médicos a nivel regional, porque las autoridades pueden declarar una cuarentena rígida de 14 días o colocar medidas más drásticas para evitar que continúe la velocidad de contagio a nivel departamental. ¿Va a intentar intervenir el Ministerio en este sentido o qué se va a hacer en esta situación que ya se anuncia para mañana? En este momento, la patria, nuestro país, las circunstancias, la realidad que estamos viviendo, la pandemia exige el mayor compromiso, primero de toda la población boliviana, pero también de los profesionales llamados a atender las necesidades de esta población. Es inconcebible, y en eso hemos coincidido con todos los colegios médicos departamentales, de que no se puede permitir la suspensión de servicios de salud en una epidemia o en una crisis sanitaria o la pandemia que estamos atravesando en este momento. Es en ese sentido que hacemos un llamado a todos aquellos profesionales
que estén convocando a esta situación, a que primero tiene que estar el bienestar del pueblo boliviano, y más aún en una situación de pandemia. Doctor, ¿y qué medidas se podrían asumir? O sea, si se pueden o se van a asumir medidas a nivel nacional, porque el paro ya lo acaban de confirmar. Nosotros hace instantes conversábamos, Juan Carlos, con el presidente del Colegio Médico Interino de Santa Cruz, que nos confirmaba la medida. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con el Colegio Médico de Bolivia, en el cual, gracias a la garantía que hemos ofrecido de hacer las gestiones necesarias para que estas modificaciones sean incluidas en el proyecto de ley, se garantice la prestación de servicios en todo el territorio nacional. De ahí que surjan manifestaciones personales de cierta posición ante una problemática, y además, debo decirlo con todo respeto, pero con toda franqueza también, la irresponsable manifestación de convocar a un paro en plena pandemia, habría que dejarle a la opinión pública cuál su posición al respecto. Nosotros nos hemos aperturado al diálogo, hemos reafirmado nuestra vocación de concertación, y si a esta vocación de concertación la respuesta es una posición intransigente que no afecta al Ministerio de Salud, que afecta definitivamente la imagen del gremio médico y lastimosamente afecta sobre todo a la población boliviana que necesita de estos servicios. ¿Qué opina, doctor, de este pedido de cuarentena rígida para la región de Santa Cruz? Este es el principal planteamiento o medidas drásticas, apuntan los médicos, ante una suerte de situación que va desbordándose día a día en esta región del país, ministro. ¿Por qué? Porque hay muchos médicos que están falleciendo, que han estado en primera línea, que están contagiados. Sin ir muy lejos, el propio presidente del Colegio Médico Departamental está internado, está hospitalizado en este momento. ¿Qué opina de este planteamiento? Porque parece ser más un planteamiento y un paro que apunta a las autoridades departamentales y municipales. Le agradezco profundamente por la pregunta, Cecilia, porque me va a permitir aclarar una situación y hacer ciertas puntualizaciones. El paro que se está convocando para el día de mañana no tiene nada que ver con el acuerdo que hemos firmado con el Colegio Médico de Bolivia, sino es una solicitud del Colegio Médico de Santa Cruz a que su gobernación y su municipio tomen estas determinaciones. Nosotros debemos analizar cuál ha sido la efectividad de la cuarentena rígida en el primer brote. Un primer brote que ha estado plagado, primero, de restricción de derechos, segundo, de imposibilidad de dotar tan siquiera un barbijo a la población por la escasez que había producido la parálisis que se dio en ese momento, una no previsión social y económica que ha hecho incluso que se produzcan muertes muy dolorosas en la familia boliviana, dramáticamente dolorosas. Nosotros como gobierno, para la contención de la pandemia, estamos planteando un enfoque totalmente distinto. Hemos planteado 3 pilares para poder solucionar esta pandemia. El primer pilar, que lo hemos cumplido y que ya se ha distribuido a todos los departamentos, es un diagnóstico masivo, un diagnóstico precoz y un diagnóstico fácil. Antes, los diagnósticos tenían que viajar por ambulancias, por tierra, ante una cuarentena, dando los resultados 5 días después, 7 días después, 14 días después, 21 días después. Hoy nos hacemos una prueba y el resultado es inmediato. Antes las pruebas escaseaban y todavía se manifestaba que éramos el país con menos casos. ¿Cómo no vamos a ser el país con menos casos en su momento si no teníamos la posibilidad diagnóstica que tenemos ahora? Primer pilar. Segundo pilar, hemos establecido una coordinación estrecha con los gobiernos, desde el gobierno nacional,
desde el gobierno departamental y el gobierno municipal. Sendas reuniones que hemos estado realizando desde el 23 de diciembre que nos ha permitido como gobierno nacional conocer las necesidades de los departamentos, otorgar recursos humanos, hacer que el presupuesto de las gobernaciones y municipios que no han sido ejecutados encuentren los mecanismos administrativos para poder ejecutar los mismos en la contratación de recursos humanos. Y hasta que eso se dé, nosotros fortalecer con recursos humanos que ya están siendo incorporados a cada uno de los departamentos. Pruebas diagnósticas que nosotros hemos entregado a cada uno de los departamentos. Fortalecimiento de cada uno de los sistemas de salud departamental y municipal en base a la coordinación realizada. Y el tercer pilar que hemos planteado es la vacunación. En primera instancia nosotros teníamos el mismo objetivo de Chile. Su primer lote, 6.000 vacunas. Nosotros teníamos el mismo objetivo y hay que decirlo, hemos trabajado arduamente para que ese objetivo se cumpla y siempre ha existido el temor de ojalá podamos lograr lo que nos hemos comprometido. Sin embargo, gracias al esfuerzo, gracias a las gestiones, gracias a las muchas reuniones realizadas, además de la voluntad la voluntad manifiesta de nuestro presidente con otros mandatarios, ha permitido que en vez de contar con 6.000 vacunas, contemos con 20.000 vacunas que nos permitan inmunizar a la totalidad del personal que está en unidades de terapia intensiva en primera línea contra la pandemia del COVID-19. Y también recientemente hemos anunciado la incorporación de casi 1 millón de dosis que nos van a permitir inmunizar a la totalidad del personal de salud y otros grupos de riesgo. Bien, ministro, por lo que le he entendido en lo que acaba de decir, entonces, no sé si le he entendido mal, pero lo que usted dice es que una cuarentena rígida la tiene que determinar o el gobierno departamental o el gobierno municipal de cada región. Así lo establece la normativa. Una cuarentena rígida respeta la decisión municipal, la decisión departamental y la decisión que debamos asumir a nivel nacional. Este proyecto de ley establece la posibilidad que ante una declaración de emergencia sanitaria, el gobierno nacional sea el que determine si realizamos una campaña, vacunación, cuarentena rígida o lo que sea pertinente. Pero esto ante una declaratoria de emergencia nacional. Ante una declaratoria. Si no hay declaratoria de emergencia nacional, ¿cada gobierno regional tiene la libre tuición de declarar una cuarentena rígida? Existen mecanismos para declarar esta situación o tomar estas medidas. Existen COEs municipales, existen COEs departamentales y existen COEs nacionales que la legislación le permite hacer este tipo de declaratoria. ¿El acompañamiento, el control? El acompañamiento y el control de ejecutar una cuarentena rígida, por ejemplo, policía, etcétera. Eso está circunscrito en lo que determine el gobierno autónomo, que así sea municipal o departamental, como lo determine. Entonces, en ese sentido, esto se basa en la ley 602 de emergencias. Nosotros lo que establecemos es que tengamos una ley específica para la atención de una emergencia sanitaria, que nos permita tener atribuciones para tomar este tipo de decisiones y además, estimado Juan Carlos, nos permita apoyar a municipios cuyo ingreso salarial por el nivel de población es mínimo y jamás les va a permitir comprar un respirador o pruebas antígenos nasales u otra situación, y ahí es donde debe intervenir el gobierno nacional apoyando a esta situación. Bien, ministro, el tiempo se nos va agotando, pero no puedo dejar de preguntarle algo que ha llamado la atención. Estamos aguardando vacunas hasta marzo, las Sputnik, las de Gamaleya, ¿verdad? Pero el fin de semana se ha anunciado, el presidente lo ha hecho, que ya este mes de febrero llega un importante lote de vacunas del mecanismo COVAX. ¿Sí? Casi 1 millón de dosis, ¿sí? 1 millón de vacunas que van a llegar. ¿Cuándo? ¿Saben cuándo? ¿Cuál es el detalle? La mayor cantidad de AstraZeneca y casi 900.000 de AstraZeneca y casi 100.000 de Pfizer, ¿verdad? Esa más o menos es la relación. ¿Cuándo llegan?
Bueno, para ser exactos, las 92.000 dosis de Pfizer y las 900.000 dosis de AstraZeneca tenemos previsto que puedan llegar en el transcurso del mes de febrero, así como lo hemos establecido en su momento, que hasta el 31 de enero íbamos a contar con las vacunas Sputnik 5. Nosotros hemos hecho las gestiones para contar en mayor cantidad y unos cuantos días antes la llegada de la vacuna. Nosotros tenemos el mes de enero para hacer que este casi 1 millón de dosis pueda llegar a Bolivia, aunque vamos a realizar las gestiones necesarias para acelerar este proceso de llegada con ayuda de la Cancillería y de todo el gabinete ministerial que en un trabajo en conjunto priorice esto por mandato del presidente Arce. No pasa de febrero, entonces la llegada de estas dosis. No pasa de febrero, ese es el objetivo que nos hemos planteado. Y le digo con sinceridad, en las primeras dosis han surgido una serie de problemas que nosotros hemos debido subsanar en su momento. Incluso un conflicto, me parece, en algunos países que amenazaban con retrasar la llegada de las vacunas. Hay situaciones en las cuales nosotros no tenemos intervención. Sin embargo, ante estas dificultades hemos sabido encontrar las respuestas a dichas dificultades. En la misma forma nos planteamos el objetivo de que hasta el mes de febrero podamos contar con casi 1 millón de vacunas y hasta el mes de marzo 1.700.000 más. Entonces, en esta lógica estamos trabajando día a día. Ya nos hemos acostumbrado a realizar reuniones a altas horas de la noche por el cambio de uso horario de otros países y así lo vamos a seguir haciendo. Bien, Cecilia. Ministro, ya para ir finalizando, la logística para la vacunación va a continuar de la misma manera, priorizando los departamentos donde efectivamente hay mayor número de contagios. Por ahora, nosotros debemos mantener la lógica de priorización, pero con la llegada del 1 millón de vacunas que tengamos, podemos decir con seguridad, con total soltura, que todo el universo de trabajadores en salud, todo el universo, no solamente los que están en primera línea, todo el universo de trabajadores en salud va a ser inmunizado, además de otros grupos de riesgo. Y en marzo vamos a continuar con el siguiente grupo según el plan de vacunación que tenemos. Y la coordinación que hemos establecido como un pilar fundamental de nuestra frente a la pandemia establece también valga la redundancia, la coordinación del nivel nacional, departamental y municipal para garantizar la logística de este plan de vacunación que tenemos planteado. Gracias, ministro. Bien, ministro, le queremos agradecer de verdad. Le voy a pasar un dato que me imagino lo conoce, pero hay que tomarlo en cuenta. Usted sabe que hay que aprender de las experiencias mundiales con esto de la vacuna. Francia se aplazó inicialmente en la vacunación de su población, pese a que tenía una importante cantidad de vacunas. En un periodo determinado de tiempo vacunó a muy poca gente porque no tenían un plan de vacunación y eso le ameritó duras críticas. ¿A qué me refiero? A que no importa que lleguen millones y millones de vacunas, si no hay un plan bueno de vacunación, la vacunación puede ser muy lenta. Me imagino que están trabajando para que la vacunación en el país, cuando lleguen semejantes cantidades de dosis, se agilice, sea más rápida. Nosotros confiamos mucho en la proactividad del personal del sistema sanitario de Bolivia, que tiene amplia experiencia en inmunizaciones y en campañas de vacunación, que en otros países con enfermedades que ya han desaparecido. Confiamos mucho en esa experiencia de nuestro personal de salud. Además, hemos tomado las previsiones de, como usted lo dice, Juan Carlos, tomar las experiencias de otros países y mediante esas lecciones aprendidas plantear nuestro plan de vacunación. Hace semanas yo he firmado aprobando el plan de vacunación que lo hemos estudiado paulatinamente. El plan es un ideal de lo que quisiéramos hacer. De ahí a hacerlo resta un arduo trabajo. Por el momento estamos aplicando el plan de vacunación tal como lo teníamos previsto y esperemos que gracias al apoyo del personal del sistema sanitario y sobre todo a la voluntad y a la priorización del gobierno nacional ante esta necesidad,
podamos seguir manifestando en su momento que hemos podido aplicar un plan que en primera instancia ha estado solamente en teoría, pero esperamos llevarlo a la práctica y de manera efectiva. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por la visita. Muchas gracias, Juan Carlos. Decirle a la población, aprovechando de su amabilidad, de que las vacunas en Bolivia ya no son una promesa. Las vacunas ya no se constituyen en cartas de buenas intenciones. Se tiene toda una estrategia y todo un plan nacional para la contención del COVID-19. Y hoy nos constituimos en el segundo país de Latinoamérica que ha iniciado su proceso de vacunación y esperamos mantenernos en este ritmo para darles respuestas efectivas al pueblo boliviano. Gracias, ministro. Muy buenas noches. El ministro de Salud, Jason Ausa, conversando con nosotros aquí en Que No Me Pierda sobre, obviamente, estos aspectos que son importantes en medio de la pandemia. Creo que el principal, el acuerdo arribado con los médicos a nivel nacional. Gracias, muy buenas noches, ministro. Gracias al